Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En este video vamos a estar dando la explicación de la semana número 4 y por supuesto algunas sugerencias para cada una de las actividades en las que vas a desarrollar. Pero antes quiero dar unos saludos para Joana García Pico, Mateo Vite, Leonel García, Joel, Paul Chancay, Feli Mesa, José Alexander, Kerly, Pamela Nanch, Cristian YT, Jenny Pacheco, Virginia Basurto, Antonio Villarroel, Ariel Bermello, Shirley Cujilema, Emerson Miranda, Ashley Slendy Pluas, Paulina Ronquillo, Dari 18, Santiago, Jared González, Joyce Vera, Damaris, Joseph Cárdenas, quienes me solicitaron en la caja de comentarios que les envíe saludos. Por supuesto se los envío y les deseo éxitos en sus estudios. Muy bien, ahora quiero pasar a la página número 3 porque es allí donde podemos encontrar el objetivo específico para toda esta semana número 4. La misma dice: identificar aspectos que construyan sociedades justas, incluyentes, equitativas, en procura de alcanzar la paz y el desarrollo humano para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, este básicamente es el objetivo específico y vamos a ver cuáles son las actividades de esta semana número 4. Me voy a ir a la página 21 y allí tenemos las asignaturas. Tenemos lengua y literatura, estudios sociales, educación física, matemática y por supuesto la asignatura de inglés. El tema de esta semana es una ciudadanía justa e incluyente. Así que vamos a ver la actividad número 1 que te va a estar dando la asignatura de lengua y literatura. El tema de esta asignatura dice la inclusión a través del lenguaje. Ya sabes que hay en el Ecuador al menos muchas culturas y también la lengua, aunque es el español o el castellano, el idioma oficial del Ecuador, hay varios dialectos. ¿Pero qué es esto de dialecto? Bueno, un dialecto es una variante de una lengua. Es decir, utilizan las mismas letras, vocales y consonantes, pero en muchos casos ciertas palabras son diferentes en diferentes lugares. Presentan variaciones en cuanto al vocabulario, el acento, la entonación, incluso las estructuras gramaticales. Y esto es dependiendo de la región geográfica a la que pertenezcamos. Por ejemplo, el idioma español en el Ecuador difiere un poco del idioma español de Colombia, de Perú, incluso de España. Pero no nos queremos ir muy lejos para saber esto. Más bien, aquí en el Ecuador podemos ver diferentes dialectos. Por ejemplo, tenemos los dialectos de las comunidades afroecuatorianas. Y podemos distinguir de esta cultura el dialecto esmeraldeño, que difiere un poco del dialecto afrocosteños, aunque ambos hablan el mismo idioma español. Vamos a ver un poco acerca del dialecto de esta cultura afroecuatoriana. Vamos primero con el dialecto afrochoteño, que son aquellos que vienen del Valle del Chota. Básicamente en la fonética, es decir, el sonido, se retiene en todas las posiciones. Por ejemplo, si has escuchado hablar, en vez de decir este, dice ete. Y muchas veces se pronuncia como la Z española ante vocal al final de la palabra. Suelen decir love o amigos en vez de decir los amigos.
Entonces, ahí en el sonido de las palabras es donde difiere, y esto lo llamamos fonética. Pero no solamente en el sonido, en la fonética, sino también en el vocabulario. Como te decía, hay palabras o expresiones que difieren de un lugar a otro. Y por ejemplo, en el dialecto afrochoteño, por ejemplo, dicen chancadas. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, en el vocabulario de los afrochoteños eso significa aplastadas. Y ahí en esta tabla tú puedes ver algunas palabras o expresiones propias del dialecto afrochoteño. Por ejemplo dice prender el ojo. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, dice vigilar atentamente. Chucho, grano o pequeño tumor, etc. Y lo mismo podemos decir del dialecto esmeraldeño, pero afrocosteño. Recuerda que hay del Valle del Chota, el afrochoteño y el dialecto afrocosteño de Esmeraldas. Bueno, en la fonética, es decir, de los sonidos, también difieren un poquito. Por ejemplo, las consonantes K, la R, la S, la L, la Y se suavizan. La consonante P se reemplaza por la K al interior de las palabras. La S se suprime al final de las palabras en este dialecto afrochoteño. Y por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En sólido, cuando ellos dicen sólido, significa solitario. A ver, pa' ver, bueno, deja ver. Choroto, medio cocinado. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la cual nos ilustra bien el vocabulario que tienen en el dialecto afrocosteño. La ficha te da algunos ejemplos de algunas expresiones. Por ejemplo, al bagazo, poco caso, y al carbón, poca atención. Ese es un dicho de la cultura afroecuatoriana, donde su significado es hay que pagar con indiferencia a quien no vale la pena. Y así hay algunos ejemplos para que te des cuenta que aunque los idiomas, el español es el mismo, pues cada cultura tiene sus expresiones diferenciales. La ficha nos manda a hacer 2 actividades en esta asignatura de lengua y literatura. Veamos. Bien, la primera dice, pregunta y busca el significado de estas onomatopeyas. Vamos a ver, dice piaf, piaf. ¿Qué significa esta onomatopeya? Bueno, corresponde al sonido que se produce cuando el plátano verde es molido contra la piedra de moler. Otra, chorororojo. ¿Qué significa esto? Bueno, imita un chorro de agua. Otra onomatopeya, traj, traj. Bueno, esta se refiere al sonido que produce la madera que se trocea al aserrarla. Y una última, ra, ra. Es el sonido al cortar una tela. Y ahora sí la última, piau, piau. El sonido de disparos. Estas son algunas onomatopeyas conocidas en la cultura afroecuatoriana. Luego escribe 4 onomatopeyas que conozcas. Bueno, hay muchas onomatopeyas. Por ejemplo, aquí podemos observar las más comunes en cuanto a los sonidos tanto de animales como objetos, o como también en acciones, ¿no? Cuando se estrella un carro, cuando hay pelea o cuando el gato maulla. Bueno, son palabras que cogemos o las acuñamos y empezamos esos sonidos a darle forma de una palabra, ¿verdad? Muy bien, ahí te dejo algunos ejemplos. Luego el punto 2 dice, averigua el significado de los siguientes dichos esmeraldeños. Veamos. El puerco más ruin
se come la mejor guayaba. Bueno, ¿qué quiere decir este dicho? Ese dicho quiere decir que en ocasiones la suerte o las cosas buenas favorecen a personas que no lo merecen, sino al más ágil. No es lo mismo cacarear que poner huevo. Bueno, este dicho significa que existe una diferencia entre hablar y actuar, que se dicen muchas cosas pero no se hacen, o que se critica un problema pero no se hace nada por solucionarlo. Mandado no es culpado. Bueno, ¿qué quiere decir este dicho esmeraldeño? Que la persona enviada a dar un mensaje o una noticia no tiene culpa o responsabilidad de lo hecho y simplemente está cumpliendo órdenes. Y la última, donde hay muchacho, no hay diablo. ¿Qué significa este dicho esmeraldeño? Quiere decir que donde hay niños, no está el diablo o sus tentaciones. Es decir, que no hay maldad. Muy bien, y una vez hecho esto, habremos terminado la primera actividad y vamos a la segunda actividad que te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de estudios sociales. El tema de esta asignatura dice participación ciudadana en la construcción de la democracia. Bueno, la participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Y una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. Vamos inmediatamente a ver algunas ideas que te propongo para que realices tanto el tema 1 como el tema 2 y también el tema 3 que involucra esta asignatura de estudios sociales. Sin embargo, te comento que todas estas ideas que te voy a dejar se encuentran en la página 77 a la 79 del texto integrado de estudios sociales. Así que veamos. Para el tema número 1 dice responde en tu cuaderno. Y ahí dice cómo se desarrolla la participación ciudadana en tu comunidad. Bueno, todo va a depender de en dónde estés, en qué país también te encuentres, porque dependiendo de esto, pues la participación ciudadana puede ir variando un poco. De todas maneras, pues yo te dejo esta idea para que puedas desarrollarlo según la comunidad en la que te encuentres. Bien, para el tema número 2 dice crea un tríptico en una hoja de papel bond sobre la participación ciudadana. Este sería el tema del tríptico. Sigue estos pasos. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer este tríptico siguiendo todos estos pasos en una herramienta que siempre me ha parecido muy útil. Es Canva. Como puedes ver, aquí está el tríptico siguiendo los lineamientos que propone la ficha, ¿no? Primero dice que hay que doblar la hoja en 3 partes. Bueno, aquí podemos ver que está dividida en 3 partes. En la primera parte frontal, es decir, esta parte que está aquí, crea una carátula sobre el tema, es decir, participación ciudadana, y donde dice que hay que ser creativo. Bueno, yo básicamente lo he puesto en toda la hoja, donde he puesto estas figuras, estas imágenes y algunas otras cosas más, ¿no?, concerniente al tema. En el segundo punto dice en la primera parte interna, o sea, en esta otra parte, ¿sí?, dice describe las formas de participación ciudadana. Entonces aquí están las formas de participación ciudadana. También está dividida en 3 partes. Vamos a ponerlo aquí para presentarlo. Vamos a ver dónde era. Miren esta parte. Ok, ahí está. Ahí se puede ver más claramente las formas de participación ciudadana en esta primera parte. Luego dice en la segunda parte, en la mitad,
esta que está aquí, dice ubica los principios del summa causae. Estos son los que he visto. Y en la tercera parte, en los que está acá, dice ubica la importancia de las sociedades justas, incluyentes, equitativas para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, de esta manera es como yo lo he hecho. Te dejo una idea para que lo puedas desarrollar. Muy bien, vamos entonces ahora con el tema número 3, donde dice allí, socializa con tu familia lo aprendido y responde en tu cuaderno. ¿Cómo puedes participar en tu comunidad para fomentar una sociedad más justa y equitativa? Bueno, veamos este ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces una imagen en donde tú puedes desde tu casa fomentar una sociedad más justa y equitativa. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, dividir las tareas del hogar. No solamente las mujeres tienen que, por ejemplo, estar lavando los platos o haciendo el aseo, sino que tú también, como hijo de casa, puedes realizarlo también, inclusive ayudar a tus papis. Hay otros, por ejemplo, las actitudes machistas. Por ejemplo, ahí cuando hay que cederle el puesto a una persona, o incluso, bueno, en esta lámina pone allí votar por las mujeres, ¿no? Es otra idea que te deja esta lámina que he conseguido por internet. Esta también es otra imagen, la que te dejo ahí como idea para que lo puedas tener en cuenta. Pero seguramente tú tienes muchas otras ideas que seguramente lo vas a poner por escrito y también son muy interesantes. En esta otra lámina también podemos observar cómo sería una sociedad más justa y equitativa haciendo pues lo que está en pantalla. Por ejemplo, la idea de tener un espacio inclusivo para personas con discapacidad, también sacar a pasear las mascotas sin que no haya ningún problema, etcétera, etcétera. Esta es la idea de tener una sociedad más justa y equitativa, pero observa que cada quien pone de su parte. Cuando realizas estas actividades, también estás participando dentro de la sociedad. Muy bien, ahora vamos a ver la actividad número 3. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de matemática. El tema para esta oportunidad es medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí nos dejan unos ejemplos que es el mismo que te voy a estar explicando para que puedas tener luego la idea y puedas resolver el reto que te pone la ficha. Por supuesto, he visto unos detalles en los cuales hay que mejorar en este ejemplo que te deja la ficha, pero no te preocupes que yo lo voy a estar recalcando porque hay algunos pequeños errores, ¿sí? Entonces, veamos. Bien, medidas de tendencia central y de dispersión. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representa a un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Veamos esto con un ejemplo. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio, obteniéndose la tabla de datos adjunta. Recuerda que este es el ejemplo que da la ficha, así que ahí está la tabla y los datos que ha puesto la ficha son los siguientes: los intervalos de 38 a 44, de 44 a 50, etc. La frecuencia f sub i, tenemos 7, 8, 15, 22 y 18. La marca de clase x sub i, 41, 47, 53, 59, 65. F sub i pudiera parecer la misma que está acá, pero realmente no lo es. Este F sub i realmente es la frecuencia acumulada, ¿no? Esto
realmente se lo tiene que sacar, aunque ya la tabla, la ficha da la tabla con todos estos datos, pero esto se sacaría de la siguiente manera. Este 7 es el que va acá y luego vamos a ir sumando. 7 más 8 es 15, 15 más 15 es 30, 30 más 22 es 52 y 52 más 18 es 70. De esta forma es como podemos obtener los datos de la frecuencia acumulada de f sub i. Y nota que si yo hago la sumatoria de toda esta columna es 70, que es igual a la de la última celda de la frecuencia acumulada. ¿Cómo se sacan los datos de x sub i por f sub i? Sencillo. X sub i, el dato, vamos a multiplicarlo por el dato del f sub i. Es decir, f sub i es la marca de clase, en este caso 41, y lo multiplicamos por f sub i. Es el acumulado, que es 7. Por eso, para hallar este dato sería 41 por 7 igual a 287. Y de la misma manera lo haríamos con el siguiente y así sucesivamente. Yo acá te voy a dejar los datos ya puestos, pero tú ya sabes cómo sacar estos datos. Lo mismo podemos decir del x sub i elevado al cuadrado por f sub i. Básicamente es lo mismo que está acá, solo que a la marca de clase tú lo vas a elevar al cuadrado. La respuesta sería algo como esto: 41 elevado al cuadrado por 7 es 11.767, y si yo hago la misma fórmula, por decirlo así, en todos, pues te va a dar los datos que tengo en pantalla. Una vez que yo tengo esto, vamos a poner la sumatoria de ambas columnas, las dos últimas, porque las vamos a necesitar más adelante. De hecho, ahora mismo vamos a poner la celda o la tabla a un lado, porque ya vamos a sacar tanto la media aritmética como la moda y también la mediana. Para sacar la media aritmética es necesario saber la fórmula. Y la fórmula para hallar la media aritmética es la siguiente. Media aritmética es igual, observa que hay algunos que le ponen la m, pero en otros casos también se le pone la x con ese sombrerito, ¿no? Esa rayita. Bueno, de cualquiera de las dos formas tú lo puedes hacer. En este caso yo lo he hecho con la x. Media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. ¿Pero qué es n? Bueno, n es el número de datos. ¿Qué número de datos? El de aquí, el que te lo marqué con rojo. Ahora, ¿dónde está la sumatoria del x sub i por f sub i? Justamente aquí está la columna. La sumatoria es la sumatoria, por supuesto, de toda la columna, que te da 3926. Entonces vamos a reemplazar estos datos por lo que está en la fórmula. Sería algo como esto. Al dividirlo, la media aritmética sería 56,08. Bien, ahora vamos a ver la moda. ¿Cómo sacamos la moda? Bueno, para sacarla primero quiero mostrarte esta pequeña tabla en donde nos va a ayudar a tener presente cada una de estas letras, porque la vamos a necesitar en la fórmula para hallar la moda. Sin embargo, antes de poder sacar la moda es importante conocer la fórmula. Y la fórmula para sacar la moda es m sub o, que quiere decir moda es igual a li más c. ¿Qué significa li? Bueno, aquí es donde vamos a utilizar la tabla. Li es igual al límite inferior de la clase modal. ¿De dónde sacamos este límite inferior?
Bueno, observa que en esta primera columna de intervalos existe un límite inferior y un límite superior. El límite inferior sería el primer número, el 38, el 44, el 50, etc. Y el límite superior, por supuesto, es el último, 44, 50, 56, etc. Por lo tanto, aquí yo tengo que escoger el límite inferior, pero ¿de qué dato? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Puede ser del dato que está aquí, del de acá o cualquiera de estos 5 datos que tengo. Bueno, para poder escoger cuál dato es el correcto, tengo que irme a la siguiente tabla, a la siguiente columna, frecuencia, F sub i. El que tiene mayor frecuencia, ese es el dato que me sirve para escoger el límite inferior. Entonces la frecuencia, el mayor número de frecuencias es 22. Por lo tanto, el intervalo de 22 es de 56 a 62. Entonces, el límite inferior sería 56. ¿Sí? Fíjate en ese detalle. Ahora, este límite inferior se lo va a sumar con la letra C. ¿Qué significa la letra C? Amplitud de los intervalos. Observa que en cada intervalo del 38 al 44, ¿cuántos números hay? Exacto, hay 6 números. Del 44 al 50 también hay una cantidad. Es decir, la amplitud de los intervalos es la resta de este número. Por lo tanto, de la misma manera como yo escogí el 22 y este es el intervalo que me está sirviendo para escoger el límite inferior, de la misma manera este intervalo es el que me sirve para escoger la C, es decir, la amplitud de los intervalos. La amplitud de los intervalos podemos observar que son 6, porque 62 le quito 56 me da 6. Ahora esto lo voy a multiplicar, este es el puntito de la multiplicación, lo multiplico por D1 sobre D1 más D2. ¿Qué significa este D1? Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase anterior. Entonces, el D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal. ¿Qué es esto de la clase modal? De la clase modal. Bueno, vamos a verlo cuando lo reemplacemos. Observa que aquí están los datos que te decía, 56 más 6, por justamente la clase modal. Recuerda que la clase modal es el 22 por ser el mayor valor de la frecuencia. Y cuando dice D1 es la diferencia, eso quiere decir que es una resta con la clase anterior. Es decir, si aquí está el 22, el anterior es la posición anterior, el 15. Por eso D1 es 22 menos 15. Y D1 también está repetido en esta fórmula. Por eso vuelvo a poner 22 menos 15. Y todo eso se lo va a sumar con D2. ¿Qué es D2 o D sub 2? Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase siguiente. Entonces, si el 22 es la clase modal, el anterior era 15, el siguiente es 18. Por eso es que aquí yo he restado 22 menos 18. Muy bien, una vez que te he explicado esta parte, vamos ahora sí a resolver esto matemáticamente. Sencillo. La moda va a ser igual a 56 más 6 por, voy a resolver estas restas, tanto en el numerador como en el denominador, me quedaría de esta manera. Vamos a poner nuevamente 56 más 6 y aquí voy a hacer esta suma, ¿no? Tocaría hacer la suma, 7 sobre 11, y aquí yo tengo dos opciones. Puedo multiplicar 6 por 7 y luego dividirlo para 11,
O si no, ahora mismo dividir 7 para 11 y su respuesta multiplicarlo por 6. Ojo, no cometas el error de sumar 56 más 6 y luego eso multiplicarlo por lo de acá, porque no es así. Primero, como te expliqué. En mi caso yo voy a hacer de la siguiente manera. El 7 yo lo he dividido para 11 y me sale 0,636. Y una vez que he hecho eso, lo multiplico por el 6. Vamos a ponerlo acá. Quedaría de esta manera. 6 por 0,636 me da 3,82. Y esto ahora sí lo puedo sumar con 56. La respuesta sería 59,82. Bien, una vez que hemos visto la moda, ahora vamos a ver la mediana. Y para la mediana también vamos a utilizar una tabla muy parecida en donde nos indica las letras que vamos a utilizar en la fórmula para la mediana. Sin embargo, el intervalo de la clase mediana es el siguiente. Recuerda que para la clase modal escogíamos el de la frecuencia, el de la mayor frecuencia, que era 22. Pero para la mediana necesito escoger el de la clase mediana. ¿Y cómo se escoge eso? Bueno, con una pequeña fórmula. N, que significa número de datos, dividido para 2. ¿Recuerda cuál es el número de datos? Correcto, es el 70. Por lo tanto, 70 dividido para 2 es 35. Y este 35 tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque este 35 vamos a buscar, una vez que yo tengo el 35, buscamos en la columna de la frecuencia acumulada f sub i el número que sea mayor a 35 o al número que me ha dado aquí, en este caso 35. Entonces 7 descartado, el 15 descartado, el 30 es menor y el mayor a 35 es 52. Por lo tanto, este 52 corresponde a este intervalo que está acá, 56 hasta 62. Entonces, de esta manera es como yo sé cuál es el intervalo que corresponde para hallar la mediana. Bien, una vez que yo ya sé ese dato, entonces ahora sí vamos con la fórmula. La fórmula es la m de mediana. Mediana es igual a L sub i. Recuerda que L sub i es el límite inferior. ¿El límite inferior de qué intervalo? Correcto. Recuerda que aquí está el 52 y el 52 corresponde a este intervalo. Bueno, ya sabemos entonces cómo hallar la amplitud de los intervalos. Es la resta entre estos dos. 62 menos 56. Y lo vamos a multiplicar por una fracción. N sobre 2 menos f sub i menos 1, ya vamos a explicarlo, sobre f sub i. Esta f sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Muy bien, entonces vamos a ir interpretando cada una de estas letras de la fórmula. Ponemos entonces L sub i o límite inferior más c es 56 más 6. Y eso lo voy a multiplicar por, vamos a poner la raya de fracción. Recuerda que este n sobre 2 ya lo tengo, ¿no? Es 35. Aquí está, n sobre 2 es 35. Entonces simplemente lo pongo y lo voy a restar con 30. ¿Por qué 30? Porque este es un f sub i menos 1. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, f sub i es esta columna, la columna de la frecuencia acumulada del f sub i. Y recuerda que habíamos escogido el 52, bueno, no es que escogido, sino que salió el 52, ¿sí?, como el intervalo de la clase mediana. Por lo tanto, cuando me dice menos 1 es la posición anterior, que sería el 30.
Por eso es que yo pongo ahí el 30. Y cuando me dice f sub i, bueno, ya se parece al de acá, ¿verdad? Entonces ese sí sería el 22, ya que aquí está la frecuencia f sub i, ¿sí? Que corresponde a la misma línea. Muy bien, entonces una vez que yo ya he reemplazado estas letras por los valores numéricos, ahora sí vamos en forma matemática a realizarlo. Tenemos que la mediana es igual a 56 más 6 por, voy a hacer esta resta en el numerador, 35 menos 30 es 5, ya sabes cómo realizar aquí. He dividido 5 para 22 y luego multiplico ese resultado por el 6. Me quedaría luego, sumándolo con 56, 57,36. Te retamos a que resuelvas el siguiente problema en tu cuaderno. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Ahí tenemos entonces los datos que nos da este problema. ¿Qué nos está pidiendo? El literal A, el promedio de abdominales es el valor de la mediana y el valor de la moda. Pues bien, con estos datos yo voy a hacer la tabla. Observa que los abdominales son los intervalos y el F sub I pues es el número de repeticiones, ¿no? de deportistas que han logrado hacer este número de abdominales. Entonces yo lo voy a poner aquí en esta tabla. Recuerda, estos son los números de abdominales y este es el número de deportistas que hicieron estas abdominales, ¿sí? ¿Cómo saco yo la marca de clase? El X sub I. Bueno, bastante sencillo. Observa la fórmula. Ah, por cierto, aquí voy a poner, recuerda que es muy importante esta sumatoria. Para la marca de clase, pues tenemos esto, X sub I es igual al límite inferior más el límite superior dividido para 2. Entonces simplemente vamos a reemplazarlos. Recuerda que estos límites inferior y superior pues los encontramos aquí. Yo ya le he puesto para no olvidarnos. Todos estos números son el límite inferior y todos estos los límites, el límite superior. Entonces para la primera casilla, por supuesto, voy a utilizar el primero, ¿no? Entonces lo reemplazamos y me da 35. Ese número sería aquí y de la misma manera yo sacaría en todos los otros datos. Para F sub I, la frecuencia acumulada, recuerda que era el 13, ponerlo aquí y luego ese 13 lo sumo con 11, me da un resultado y el resultado de esta manera, ¿correcto? Entonces yo ya lo tengo puesto para avanzar un poco más rápido. Esto ya te lo expliqué. Si no te acuerdas, pues es muy sencillo, ¿no? Multiplicamos la columna de la marca de clase, esta de aquí, por la frecuencia acumulada F sub I, la que está acá. Ya tenemos. Y acá es lo mismo, solo que la marca de clase la elevamos al cuadrado. Ponemos la respectiva sumatoria, recuerda que es importante, para poder sacar la media aritmética, la moda y la mediana. Pasamos ahora sí a sacar cada uno de estas operaciones. Vamos primero con la media aritmética. Como yo ya te lo expliqué, voy a ir un poco más rápido en esta oportunidad, ya que ya tenemos los conocimientos previos para saber qué significa cada cosa. Entonces en la media aritmética es bastante sencilla porque simplemente tenemos la fórmula, que es esta de aquí, reemplazamos, dividimos y esa sería la respuesta. Para la mediana también tenemos esta tabla en donde nos indica
las letras de la fórmula que significa. Debemos sacar el intervalo de la clase mediana. Recuerda esta pequeña fórmula. Ok, me da 25. Y una vez que tengo esto, pues vamos ahora sí con la fórmula. La fórmula es la que puedes observar en pantalla. Vamos a ir reemplazando estas letras por sus valores. Me quedaría de esta manera. Y luego pues simplemente sería ya de resolver esta operación de forma matemática. De esta manera me quedaría. Multiplicaría aquí 10 por 1. El resultado de esto sería 10 sobre 15, o si no, divido esto y el resultado lo multiplico por 10, ¿sí? Recuerda ese dato. No vayas a sumar 56 más 10 y luego lo multiplicas por el de acá. Eso no se hace. Primero se realizan todas las multiplicaciones y después las sumas y las restas. Muy bien, tendría algo como esto. Ahora sí, tengo esto que está acá. Recuerda que aquí lo que yo hice fue dividir 10 para 15, me salió un número decimal y ese número decimal lo sumé con 50. Vamos ahora con la moda. Tenemos nuevamente una tabla. Esta tabla nos ayuda a interpretar la fórmula. Es justamente la que vemos allí. Y como ya te di las indicaciones en el ejemplo anterior, pues simplemente ahora vamos a reemplazarlo. La moda es igual 50 más 10 por D1, que es la diferencia, ¿no? La resta entre estos datos, sobre D1 más D2. Ahora lo resolvemos de forma matemática. Quedaría de esta manera. 4 más 8 sería 12. Vamos a ponerlo allí. Y aquí vamos a dividirlo. 4 dividido para 12, pues nos quedaría 0,333 hasta el infinito. Es una expresión decimal infinita. Y esto lo multiplico por 10. Vamos a ponerlo acá. Entonces sería, la moda es igual a 50 más 3,33333 hasta el infinito. Lo sumo y la moda sería 53,33333. Y eso sería todo. Hemos resuelto la media aritmética, la moda y la mediana. Muchas gracias por tu atención y recuerda compartir este video, suscribirte al canal y darle un like. Muy bien, ahora vamos a ver la asignatura o la actividad número 4. Te va a estar dando el acompañamiento la asignatura de educación física. El tema es técnicas de la carrera. Dice aquí la ficha que te invita a correr en familia con los debidos cuidados y precauciones. Puede ser en el patio o en el jardín de tu casa. Planifica competencias de carreras, tal como puedes ver en la imagen. Aquí te da algunos puntos, por ejemplo, pon tu cabeza erguida, tus hombros y el cuello deben estar relajados, no tensos, tus codos deben estar flexionados a 90 grados y tus manos firmes. Tu cuerpo debe estar inclinado ligeramente hacia adelante. Mientras corres, la flexión de tus rodillas no debe ser mayor a 30 grados. En el momento de pisar, asienta toda la planta de tus pies. Traza un cuadro de 15 pasos en tu casa y empieza a practicar estos movimientos. Sin duda, estas sugerencias te van a ayudar mucho a que te mantengas en buena forma. De hecho, la ficha dice aquí, correr mejora la circulación, la condición física y reduce el estrés. Vamos ahora con la actividad número 5. Está bastante sencilla, corresponde a la actividad o a la asignatura de inglés. El tema, por decirlo así, deportes en el Ecuador.
Y vamos a hablar sobre un personaje muy conocido en el Ecuador, un deportista, Jefferson Pérez. O bueno, aquí está todo el nombre completo, ¿no? Jefferson Leonardo Pérez Quesada. Cuando tú traduzcas esto y aprendas a leerlo, por supuesto, escuchando probablemente el audio que te envíe tu docente, puedes comprender un poco sobre la carrera o la vida profesional de este deportista. Es un marchista que tuvo varios logros, de hecho uno de los más destacados en el Ecuador. Una vez que tú lees esto, pues por supuesto hay unas preguntas que son las que tienes que contestar. Responda las preguntas basándose en la lectura anterior. La primera pregunta, como tú puedes observar, está de un color y la respuesta pues yo la he dejado también del mismo color. La primera pregunta dice: ¿qué campeonatos ganó Pérez? Bueno, y aquí he dejado uno de los campeonatos que ganó, que fue en 1996, los Juegos Olímpicos. Pero también, pues, si tú vas leyendo en este párrafo de acá, en el Campeonato del Mundo de 2003 en París, por decirlo así, Pérez estableció el mejor tiempo de actuación del mundo. Si tú lo consideras como algo que ha ganado también, puedes incluirlo. Pero básicamente aquí ganó la medalla de oro. La otra pregunta dice, en la parte B, pregúntale a tu padre o madre cómo te sentiste cuando Jefferson Pérez ganó la carrera. Entonces, pues aquí tú vas a escribirlo, eso es algo tuyo, o bueno, básicamente de tus padres, y tú lo vas a poner en inglés. Y la última pregunta dice, ¿cuándo ganó la medalla de plata? Bueno, fue aquí en los Juegos Olímpicos de 2008. Allí fue cuando ganó la medalla de plata, ya cuando tenía 34 años de edad. Muy bien, espero haberte ayudado con esta ficha pedagógica en la semana número 4. Recuerda que la próxima ya sería la última semana y culminaríamos con esta ficha mensualizada. Por supuesto, puedes dejarme en la caja de comentarios alguna pregunta o duda que tengas. Y por supuesto, si puedo ayudarte en cualquiera de ellas, estaré gustoso en hacerlo. No olvides compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal y darle un like a este video. Espero nos veamos pronto. Hasta luego.